El Litoral Radio y hoy vamos a hablar con el doctor Federico Bois. Es médico pediatra especializado en terapia intensiva, se formó en medicina del estrés, ha investigado las causas del desequilibrio humano, todo lo que tenemos nosotros en ese orden, patrones biológicos esenciales desde la primera infancia y entre otras cosas, además de ser autor de este libro que tenemos aquí, Tu dosis de libertad, es director del posgrado de medicina biológica en la Universidad Nacional del Nordeste. Las emociones son la traducción química de una experiencia, es decir, la forma que internaliza nuestro cuerpo la experiencia del entorno, la interacción con el entorno. Okay. Entonces eso es la manera de hacerlo eléctrico y luego químico. Hay una memoria química ahí. Claro, es una reacción química que busca sobrevivir. Nos viene de fábrica para de chiquitos aprender a entenderlas, a utilizarlas para sobrevivir, es decir, adaptarse. Cada emoción tiene un sentido, tiene un porqué y busca un objetivo concreto. Luego que alcanza ese objetivo, se debería terminar. Claro, la apatía es una emoción. El estar quieto, estar, digamos, deprimidos, inmóvil, es una emoción. ¿Sí? Es un estado de resignación, que algo comunica, ¿no? Las emociones están hechas para comunicar de manera inmediata, automática, en segundos. Comunicar porque era la forma en la que los humanos nos comunicamos en los comienzos. No había escritura, no había habla, todavía no estaba desarrollado el lenguaje, era todo el lenguaje emocional. Y bueno, lo que buscan es esto, es conmover, generar un movimiento para que vos salgas de esa situación y puedas resolverla. El estrés, por ejemplo. ¿Qué es el estrés? Y el estrés es una respuesta generalizada adaptativa. Es una respuesta para adaptarme a un entorno, a un evento, a un desafío, ¿sí? a una situación. Entonces, en realidad, lo que acá es interesante de este concepto, que también está en el libro, que difiere por ahí del concepto también laboral de estrés, ¿no? Del estrés laboral, que no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la respuesta y con la percepción que vos tenés del entorno. Entonces, de ahí vos vas a desplegar una respuesta que puede ser desadaptativa, como que llamamos el estrés, que sería una respuesta desadaptativa, o una respuesta adaptativa. Entonces también tenemos ahí un estrés positivo, ¿sí? Nosotros llamamos estrés a un estrés negativo, pero que se conoce así popularmente. En realidad hay una forma de estrés positivo, se llama eustrés, y que es el que nos da vida, es el que nos permite adaptarnos, crecer, evolucionar, aprender, ¿sí? Y entonces no hay que eliminar el estrés, justamente hay que aprender a gestionar un estrés positivo. Okay. El estrés se va a dar en función de lo que vos percibas. ¿Sí? Si vos percibís la situación como una amenaza, tu cuerpo va a desplegar una respuesta de estrés, que es esa la definición, que es la parte que todos queremos sanar, que queremos aliviar. Ahora, si tu cuerpo, tu percepción, lo ve como un desafío, como algo que puede lograr, lo ves desde una posición de potencia, de motivación, ya eso no es estrés inflamatorio, sino que es el eustrés. Entonces ahí tiene que ver, digamos, de cómo vos te percibís frente a la demanda. Perfecto. Exacto. Y esto me llama mucho la atención, digamos, ¿qué es el suicidio involuntario? Bueno, ahí me está deschavando todo el libro a poquito. Bueno, te prometo que termino ahí. No, mentira. Este capítulo, ese apartado, está muy interesante porque llama mucho la atención y es un fenómeno que ya te da la pauta, te abre la puerta hacia la enfermedad, ¿sí? A cómo nosotros nos enfermamos, cómo nos hacemos daño. Y en realidad la enfermedad es el síntoma, ¿sí? O sea, no existe, la enfermedad es un estado, no existen las enfermedades, ¿sí? Existe el estado de enfermedad. Lo que existen son los síntomas, hay múltiples síntomas. ¿Qué quiere decir? Que es la señal de algo que sucedió antes, ¿sí? Es la exteriorización de algo que está por debajo, subyacente. Eso sería un síntoma. Entonces, cuando hablamos del suicidio involuntario, tenemos dos formas, ¿no? Una es voluntaria y la otra es involuntaria. La que se ve y la que es dramática y sale por todo el medio es la voluntaria, ¿verdad? Pero en el día a día nosotros podemos estar consumiendo pequeñas dosis, microgotas de tóxicos, ¿sí? De cianuro, por así decir, en el cual, sin darnos cuenta, inconscientemente, creyendo de que estamos en una vida súper saludable, estamos dañándonos día a día y yendo hacia un camino de muerte, ¿correcto? Por lo que consumimos, por el estrés que no tratamos, que no vemos, por cómo nos predisponemos ante el entorno. Entonces, esa actitud te puede estar llevando a un suicidio involuntario, como después vemos los síntomas de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, cáncer. Entonces, es una forma en la que el cuerpo te está diciendo, bueno, acá hay un daño que es evidente, hay que mostrarlo, porque no te deja otra opción que mostrarlo, te lo saca a la luz. No pelota antes, digamos. Exacto, entonces no llega a ser el final de la vida,
pero llega a ser una muy fuerte alarma que el cuerpo te da para que, es más, te da una segunda oportunidad para que vos cambies el rumbo, ¿sí? Y cambies lo que estás haciendo. Porque si no vas al suicidio involuntario. Claro, bueno, depresión programada. ¿Qué es? Tiene que ver con el suicidio involuntario. Pero bueno, el suicidio involuntario tiene más que ver con la reacción que nosotros tenemos y cómo permitimos el daño, ¿no? Uno puede disponer y permitir un daño determinado, ¿sí? Digamos, no hay violencia sin estrés. El estrés es la antesala de la violencia. El organismo humano por naturaleza no es violento. Un niño en la naturaleza no es violento, solamente cuando está en amenaza a su vida, ¿correcto? Claro. Entonces el estrés es una respuesta de amenaza de vida. Y ahí es cuando nace la violencia. Esto es lo que hablamos recién del suicidio involuntario. Ahora, la depresión programada, o léase estrés programado, son sinónimos, es la manera de disparar y de mantenerte a vos disparando todo el tiempo estas reacciones de supervivencia, estas emociones de estrés, en las cuales vos sos más manipulable, ¿sí? Porque si yo logro disparar en vos todo el tiempo tristeza, frustración, que es una forma de ira, culpa, son cosas que te exceden y que tu cuerpo le va a dar toda la energía para lograr aliviarlas. Entonces vos te volvés más manipulable, más vulnerable, ¿sí? Yo identifico una programación en términos de redes sociales, medios en general, en la tele, en la cultura misma, en esto lo que se enseña en las escuelas, ¿sí? En cómo se ve la enfermedad o la salud de las escuelas, en ese tipo de programación que hay, tanto mediática como educacional, que hacen que vos vayas solito hacia la depresión, ¿sí? Hacia, en realidad, la desconexión de la vida, esa es la depresión, ¿sí? La ausencia de propósito, de motivación. Entonces vos en ese estado sos un consumidor perfecto, vivís consumiendo todo lo que te pongan enfrente, ¿sí? Porque estás buscando alivio, ¿sí? La depresión químicamente es un estado de baja dopamina, ¿sí? Baja dopamina, baja serotonina. Tu cuerpo para aliviarlo tiene que subirla, ¿sí? Tenemos un montón de elementos nosotros día a día al alcance para subirla. Notificaciones, horas en las redes, ¿sí? No sé, los likes, toda la velocidad y la cantidad de señales que te van dando, alimentos hiperdopaminérgicos, ¿sí? Muy hiperpalatables, que no son alimentos, en realidad son comestibles. Te la pasás en ese círculo vicioso como la rueda del ratón, ¿sí? Y bueno, ahí es donde caemos en el estrés crónico, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir esto negativo en positivo? ¿Por qué vía? ¿Por qué camino? ¿Por qué línea? Es conocer de que nuestro cuerpo necesita la tensión. Nuestras fibras fueran generadas en tensión, ¿sí? Nuestros músculos, el hueso para fijar el calcio necesita una tensión, ¿sí? Nos vendieron un montón de cosas de la leche, de un montón... No, lo que va a fijar el calcio es el estímulo tensional, ¿sí? Entonces hay líneas vitales que hacen a la vida de tensión. Entonces es la dosis de estrés que vos vas a empezar a reconocer. ¿Cuál es ese, estrés disfuncional, ¿sí? Y vas a empezar a conocer y a probar estímulos, ¿sí? Que van a activar pequeñas dosis o dosis tolerables, ¿sí? De estrés que tienen que ver con tensión muscular, tensión esquelética, a través de distintos ejercicios, distintas prácticas, en las cuales vas a sensar tu propio peso, sensar tu propia tensión y vas a ir dándote cuenta, digamos, qué es lo que va necesitando tu cuerpo, ¿sí? A partir del contraste, ¿no? O sea, pasás de lo que es la ausencia de estímulo ante la presencia de estímulo, ¿sí? Claro. Entonces ahí va a ir probando la persona misma que eso no es nada que no pueda hacer, no es algo que esté fuera de su alcance, que lo puede practicar todos los días, no necesita tener un super gimnasio, no necesita ir a un super equipamiento, que puede hacer un montón de cosas con su cuerpo. ¿Y por qué nos resistimos tanto a la actividad física? Los que no, los que no somos devotos, porque el que es devoto de la actividad física, ¿no? Pero nosotros que tenemos actividades por ahí, que entendemos desde la lógica que es bueno, pero no lo hacemos desde el corazón, no. Y hay muchos motivos, eso es muy buena tu pregunta, porque hay muy buenas causas por las cuales eso pasa. ¿Sí? Primero porque las propuestas que hay en actividad física muchas veces son antinaturales, ¿sí? A ver. En el sentido de esto, lo que te hablaba de los gimnasios, las máquinas, que vos te metas abajo de una máquina, te encierres, ¿sí? Muchas te puede dar un alivio desde el punto de vista de la distracción. Pero juntamente para reconectar con el cuerpo lo que necesitamos es atención bien dirigida. O sea, tenemos que ir a enchufarnos, a conectar con el organismo. Entonces, tenemos que trabajar la parte coordinativa, tenemos que trabajar la parte disociativa, trabajar bien el movimiento, estar concentrado en lo que estamos haciendo, ¿sí? Irnos con la mente, pero hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces las propuestas que estamos son estímulos permanentes, ¿sí? Una máquina en la cual yo no tengo que pensar, la hago sin pensar, pum, pum, levanto, bajo, ¿sí? Y en las cuales estoy desconectado, ¿sí? No estoy incluyendo todo mi organismo en el gesto, solamente hago brazos, ¿sí? Y el resto de mi cuerpo está dormido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que reconectar.
el movimiento con la Tierra. Nosotros somos seres terrestres. Entonces, el movimiento es como una electricidad. Claro. Entra por la vía aérea y se va por la Tierra. Vuelve por la Tierra y lo vuelve a absorber. Interacciono con otros seres, ¿sí? Vinculo, comparto. Después, es muy difícil mantenerlo, también por los estándares que se manejan. Hoy por hoy, en lo que es la actividad física, el fitness, se buscan todas cuestiones estéticas, Claro. ¿sí? Y no del punto de vista de salud y del bienestar, ¿sí? Entonces, buscando, voy a hacer pierna porque quiero tener las piernas más grandes, o los hombros, y esto y lo otro. Estamos segmentados. Y justamente eso es lo que propicia el estrés, la segmentación. Entonces, lo que se propone justamente, y que a muchas personas les cuesta, ¿no? Si estás encerrado en un lugar, si entre cuatro paredes te vas a encerrar a otro lugar que el gimnasio. Entonces, Claro. promovemos la actividad física coherente para el diseño humano, o sea, Claro. para la anatomía humana, ¿sí? Como está la comida para perros, también hay comida para humanos, Así ¿no? es. Y hay movimiento para humanos, en un ambiente preferentemente natural, con conexión a tierra, con algo de luz diurna, ¿sí? Entonces, todos esos nutrientes hacen que te sea más fácil, más agradable y más divertido incluso hacer Claro. actividad física. Modo, por el estilo de vida que estamos llevando, pasamos de estar solos en las redes sociales con miles de amigos a hacer actividad física solo con un montón de gente y perdemos por ahí el rastro más humano de la socialización. Exacto. ¿Qué papel juega ahí la socialización? ¿Por qué nosotros por ahí retraemos también eso, ¿no? Esas conductas de, bueno, juntarnos cada tanto, hacer un partidito de fútbol, lo que te guste, ¿no? Qué sé yo, juntarse Claro. con amigos, ese tipo de actividad. La vida nos impone eso y nosotros nos dejamos estar. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar eso? Eso tiene que ver mucho con lo que hablamos recién de la depresión programada, no solamente de los dispositivos, sino a dónde nos llevan, a dónde nosotros nos estamos dejando llevar por la comodidad, no lo que decía vos, me queda más cómodo, estoy acá, tengo la compu y nomás, pim pim, ya me siento que tengo amigos, ¿no? Que tengo... Claro. Y es una sensación, todo eso es una ilusión. Entonces, ¿qué podemos hacer justamente? Desafiar a través de un estrés positivo, que eso es desafío, lo otro es amenaza, ¿no? Entonces, desafiarnos a través de ese desafío que nuestro cuerpo se sienta capaz de lograrlo, que se sienta que lo pueda hacer, ¿sí? En términos sociales, por ejemplo. Una forma de tratar ese tipo de estrés, ¿sí? O ese tipo de desconexión es generando acercamientos, empezar a desafiarte, ponerte como prueba, como intención, empezar a conectar más, a salir. Si tu actividad era, por ejemplo, estar todo el tiempo frente a la compu, bueno, tu actividad tiene digamos, recreativa tiene que ser justamente la apuesta. Entonces eso, hoy en la cultura que estamos hoy hay que forzarse a hacerlo. Si antes eso era natural, pero hoy por todo lo que tenemos es una muy buena práctica forzarse a hacerlo, es decir, proponérselo con intención, porque sí, la tendencia y la comodidad del cuerpo va a buscar hacer, obtener la dopamina con el menos esfuerzo posible, ¿sí? Ok. Federico, vos sos director del posgrado de la UNE en medicina biológica. ¿Qué es la medicina biológica? La medicina biológica es la forma más adecuada de abordar el estrés, es decir, conociendo los patrones biológicos que nos componen, ¿sí? Que nos van a hacer movernos de una manera distinta, ¿sí? Conocer los patrones biológicos que están detrás de la enfermedad, que están detrás del síntoma, que la enfermedad no es algo casual que cayó del cielo, sino que es el resultado de un proceso biológico perfecto, ¿no? Que busca compensar alguna situación. La medicina biológica lo que busca es encontrar la raíz de la enfermedad, la raíz verdadera, y reconocer el tipo de estrés que está detrás del síntoma. Es decir, qué está sustentando ese síntoma, ¿sí? ¿Qué situación está haciendo que nuestro cuerpo tenga que recurrir a ese síntoma? ¿Y cómo se busca eso? Y eso tenés distintas formas. Vos estás hablando con un paciente que tiene hipertensión arterial crónica. Perfecto. El paciente ideal para mí. Bueno, en ese caso vemos qué parte, si nos consideramos seres biológicos, hay algo del entorno para el cual tu cuerpo tuvo que disparar la presión arterial, en este caso, ¿no? Entonces tenemos que hacer hay distintas fases, hay que hacer una evaluación y un diseño de entorno, ¿sí? Vamos a evaluar qué factores, el entorno llámese vínculos, familia, entorno natural, ¿sí? Qué entorno cotidiano de esa persona, descripción del entorno, qué patrón emocional tiene esa persona, ¿sí? Trabaja mucho lo que es el trasfondo emocional. Entonces, ¿cuál es el patrón emocional de esta persona que es una persona más irascible? Muy probablemente en hipertensión sería irascible, ¿verdad? Pero bueno, descubrir cómo está conformado, ¿sí? Y empezar a reentrenar a esa persona, alterando su percepción, para que deje de disparar con presión arterial cada vez que tiene una situación de desafío. Es decir, pierde tu equipo favorito
y vos te agarras una tremenda bronca, tu presión se va, digamos, al cielo. Bueno, ese tipo de reacciones es lo que empezás a calibrar, dando estímulos coherentes para eso. Ok. ¿Sí? Yo a ese paciente del que te estoy hablando yo lo conozco perfectamente, ¿no? Entonces voy a ser de abogado del diablo. Dale, Voy a dale. decir, bueno, pero ¿y por qué entonces la clínica médica desaconseja, en todo caso, que se deje la medicación porque hay un factor de riesgo, porque no cree en que vos puedas decodificar tu codificación y por lo tanto puedes correr riesgo? ¿Qué crees que pasa ahí? Y ante eso hay algo muy simple para responder, que es, tenés medicina aguda y medicina crónica. ¿Sí? Vos tenés las urgencias y lo agudo, y otra cosa es la crónica. Si vos tenés una crisis hipertensiva, bueno, en ese caso veremos la forma farmacológica más adecuada de bajar la presión y ver si es una emergencia hipertensiva o es una urgencia hipertensiva, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, si hubo daño de órgano blanco, una ACV, por ejemplo, o un infarto, bueno, eso es una urgencia, es tremenda, ¿sí? Una emergencia. Entonces, hay que hacer un tratamiento farmacológico, se interna a la persona, se le da aspirina, bueno, se hace el tratamiento que los clínicos conocen muy bien, un vasodilatador, se le busca bajar por vía oral o por vía endovenosa, depende del caso. ¿Está? Ahora, cuando hablamos de la cronicidad, entra la medicina biológica. Es decir, vos, si estás consumiendo antihipertensivos y no cambiaste absolutamente nada de tu patrón de reacción, ¿sí? Y de tu entorno que te implica reaccionar de esa manera, va en crecimiento la cantidad de hipertensivos que vas a tomar. O sea, vas cada vez a tomar más y cada vez vas a ir a la hipertensión refractaria, que le llaman los tradicionalistas, en la cual, claro, no es que es refractaria, es que nunca chequeaste la verdadera causa de hipertensión, que hay que tratarla, porque si no va a estar yendo todo el tiempo a la urgencia, ¿verdad? Perfecto. ¿Quiénes van al posgrado? Van médicos, digamos. Van médicos, kinesiólogos, nutricionistas, odontólogos, es para profesionales de la salud. Ok. Y después entonces ya acá ya hay médicos, digamos, que se están capacitando sostenidamente en este tema. Sí, Y exactamente. te pueden atender también de esta manera, digamos. Pueden incorporar esto porque cada uno tiene son especialistas en distintas áreas, Claro. ¿viste? Cada uno lo va a incorporar, sobre todo en la historia clínica, ¿sí? En ¿Cardiólogos van, ponele? Cardióloga, hay una cardióloga, sí. Una cardióloga que hizo el posgrado, es híbrido, la idea es que esto se pueda seguir repitiendo y expandiendo para que sea cada vez más información. Claro. Sí, pero esto es online y presencial, es híbrido el posgrado, ¿viste? Ok. Te voy a hacer la última pregunta, porque supongo yo que en todos también hay un porqué, y entonces ya que vos decodificás a la gente, ¿por qué estudiaste? ¿Por qué te especializaste en terapia intensiva pediátrica y en medicina del estrés? Yo hice pediatría, viendo de que sentía que tenía que dar alivio en ese área, ¿no? Que me llamaba más dar alivio. ¿Que alguna carencia tuya? Claro, y después noté también que muchos pediatras, colegas, le pasaba algo similar, ¿sí? Y después terminé cayendo en la terapia intensiva porque tuve situaciones de mucho estrés, ¿sí? Con niños graves que los he visto fallecer, ¿sí? En la guardia, y me generó mucha impotencia. Entonces dije, tengo que aprender a ver cómo puedo tener las herramientas para que esto no suceda, ¿sí? Para hacer reanimación, y me metí en terapia intensiva. Y ahí me fue llevando mi necesidad de aprender, de saber de ese tema. Y de saber esto, las causas reales, a ver por qué se enferman los chicos. ¿Y qué hace que uno muera y el otro viva? Si tienen los dos el mismo germen. Los dos tienen el mismo virus, porque uno vive y el otro muere. O uno está saltando la cama y el otro está intubado, con el mismo germen. Entonces eso a mí me voló la cabeza y empecé en una búsqueda, y ahí arranca la medicina biológica, que la descubro dentro de la terapia intensiva, dándome cuenta de que había una cuestión en la inmunidad de niños que no eran tenidos como inmunosuprimidos. No eran niños, digamos, inmunocompetentes a priori, pero que claramente tenían un desempeño distinto. Y este desempeño distinto tenía que ver con el entorno que ellos tenían, con el vínculo familiar, con el estrés familiar, es decir, el cuadro que ellos compensaban. Si era un niño que, por ejemplo, tenía padres inmaduros o padres infantiles, el niño se iba a hacer cargo, entonces tenía que hacer el síntoma. Entonces, esa dinámica familiar hizo que también haya performance distinto, evolución distinta en los niños, ¿sí? Entonces, me llamaba mucho la atención una neumonía en un niño que en una semanita ya estaba pasando a la pediatría y se iba a su casa, y otro que podía fallecer. Entonces, esa distinta evolución fue lo que a mí me llevó a meterme en esta parte de medicina biológica y las leyes biológicas y todo lo que incluye. Impresionante. Federico, se nos fumó el tiempo, así que te agradezco muchísimo por estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos.